Muy buenas noches una vez más con nuestros seguidores en las diferentes plataformas digitales, principalmente de TikTok y Facebook. A una programación de Entre Amigos. En la noche de hoy tenemos la cordial presencia del economista Álvaro Lavanda, gerente del Consorcio de Transportistas Ciudad de Loja. Bienvenido, economista Álvaro. ¿Cómo le va? Un gusto, José, muy buenas noches. Un placer estar aquí también, y a toda su audiencia también un saludo fraterno, y para hacer, como lo dice el título, un diálogo entre amigos. Gracias por su presencia, economista. Saludos cordiales, un abrazo fraterno a todos los lojanos que están en las diferentes latitudes, no solamente de las provincias de este país, sino en algunos lugares del mundo. Principalmente nuestros saludos a los lojanos que se encuentran en los diferentes estados de la Unión Americana. Saludos a todos esos lojanos, un abrazo de todo corazón a ustedes, de igual manera a los que se encuentran en España y en Italia, que siempre nos honran con su sintonía. Bienvenidos amigos de TikTok. También estamos con la apertura a recibir sus comentarios, sus observaciones, sus opiniones, que nos sirven para construir una mejor programación entre amigos. Economista, el Cantón Loja, la ciudad de Loja, tiene un servicio de transporte urbano que ha sido un referente para las diferentes latitudes de aquí del Ecuador. Han venido justamente de otros municipios a tomar como un referente el funcionamiento del consorcio que usted gerencia. ¿Nos podría indicar, para conocimiento de nuestros amigos de TikTok especialmente, que siempre esperamos su like, desde cuándo tiene el consorcio de transportistas urbanos Ciudad de Loja vida jurídica? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo vienen trabajando, estimado economista? A ver, José, sí, un tema bastante gratificante, el tema de saber, de conocer que Loja en el sistema de transportación urbana es un referente a nivel nacional. Sí. Y de muchos cantones siempre vienen a ver cómo hacemos la operación, cómo es la administración, cómo se logró algo que ahora, actualmente, se está volviendo una obligación para todos los municipios del Ecuador, pero que en el Cantón Loja ya se lo viene haciendo desde el año 2014. En el año 2014 se crea la ordenanza que regula el sistema de transporte urbano, donde en ese momento se dieron 4 directrices por parte del alcalde de ese momento para la elevación de la tarifa de 25 a 30 centavos, que fue el tema de la conformación de un consorcio, la caja común, la renovación de flota vehicular y la mejora en el servicio. Entonces esos 4 parámetros se fueron y se adecuaron en el año 2014. Desde ahí se crea el consorcio y se empieza ya con este proyecto tan grande y tan significativo para el cantón, que ha venido desarrollándose ya por muchos años. Ya son 12 años desde la conformación del consorcio, donde aglutina a las 4 operadoras de transporte urbano en el Cantón Loja, que son la compañía Urbasur, compañía Urba Express, la cooperativa Cuxibamba y la cooperativa 24 de Mayo. Este es uno de los logros más grandes a nivel de transportación urbana, donde las operadoras puedan unirse primeramente en un consorcio y hacer el tema de compartir las líneas y frecuencias que tienen, que eso no lo logran en ningún cantón o lugar del país por tema de egoísmos y tal vez egos entre los diferentes dirigentes, pero no, aquí en Loja se logró, se lo ha logrado, se lo ha venido manteniendo, y actualmente pues esto ha hecho que Loja se la vea con otros ojos a nivel de transportación urbana. Economista, evidentemente los usuarios del vecindario que realizamos nuestras diferentes actividades en esta querida ciudad de Loja, damos testimonio de ello, ¿no? De
la forma organizada y ordenada con la que hoy en día presta sus servicios el consorcio de transportistas urbanos Ciudad de Loja. Hay un antecedente previo a la conformación del consorcio, del cual nosotros como lojanos podemos dar testimonio y que sigue siendo en otras partes del país e incluso en cabeceras cantonales metropolitanas donde se supone ya debería haber una modernización en la prestación de servicios. Y yo recuerdo que aquí en la ciudad de Loja era el servicio de una característica que nosotros la denominamos del correteo, ¿no? Por la cuestión competitiva, que es propia. La guerra del centavo, que se llama. La guerra del centavo, o sea que una unidad, un bus quería ganar los pasajeros al otro. Y bueno, eso se superó y eso en otros lados es un conflicto, una polémica interna en cada uno de los prestadores de servicio que, como ya lo decía muy bien dicho usted, responde a cuestiones de egoísmo, de no ponerse de acuerdo, ¿no? Y lograr esta unidad es algo digno de rescatar y de darle importancia, ¿no? Porque parece que en cierto modo fuera algo insignificante, pero ponerse de acuerdo o lograr una unidad es algo que se necesita un liderazgo y algunos otros factores que intervienen para hacer este tipo de logros. Sí, es verdad, José, ese tema hay que felicitarlos a los dirigentes en su momento, tal vez a la visión que tal vez en algún momento tuvo la persona que vio esto. Se dio un consenso para que se pueda permitir esta unidad. Bueno, la unidad se dio gracias a un aumento tarifario, entonces, ¿quieres tarifa? Tienes que unirte. Entonces ahí chocaron los egos, pero a la final sacaron algo en común, que fue el pro del servicio, que eso siempre es lo que el consorcio o las operadoras en este caso son lo que siempre vamos a blindar, el tema de hacerlo bien y seguirlo brindando como lo hemos hecho. Y el tema que hablábamos de la guerra del centavo aquí en Loja, se ha reducido siquiera en un 0.1% el tema de la siniestralidad de tránsito en el sistema de transporte urbano. El año pasado, en el mes de diciembre, fuimos condecorados el consorcio con la estrella latinoamericana de la seguridad vial por el bajo índice de siniestralidad que tiene el sistema de transporte urbano en el Cantón Loja, y eso denota mucho la organización que tenemos. Ustedes pueden ver las noticias en otros cantones o referentes, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, que ya son unas ciudades un poquito más referentes. La siniestralidad que se tiene en esos cantones es todavía muy alta por el mismo tema de esta guerra del centavo, que no han logrado poder unificar todo el sistema de transporte, y eso es un logro que Loja lo ha tenido y hay que seguirlo manteniendo, sobre todo para que sigamos siendo referente. Hace muy pocos días estuvimos en una visita técnica a la ciudad de Colombia por el mismo tema de la organización, con otros cantones también de aquí del Ecuador, y ellos denotaban el tema de Loja, es decir, que el sistema de transporte de Loja pues siempre va a ser un referente a nivel nacional y apuntan a lograr ser como nosotros. Y ojalá todo el Ecuador se pueda sumar y ir sumando este tema, porque el servicio que se debe brindar dentro del transporte urbano debe ser referente no solo en Loja, sino en todas las ciudades del Ecuador. ¿Cómo, estimado economista Álvaro, cómo se logró ya de una forma técnica la articulación de poder hacer una distribución que tenga una fluidez y una articulación que permita que el servicio sea eficiente con los usuarios, con los pasajeros
economista. A ver, esa parte siempre hay que ver que el transportista aquí en el cantón siempre busca la parte técnica, hacerlo de la mejor forma técnica para primeramente poder no escatimar en muchos gastos, ir ahorrando lo más posible, pero seguir dando el servicio como se lo tiene que dar. Entonces es un aliciente muy fuerte el tema de que el transportista ya se está volviendo más técnico, ya no es el transportista tal vez de la vieja escuela, por darle un nombre, de que tal vez nos cerramos a ciertas implementaciones o a nuevas tecnologías, ¿no? Aquí en Loja es el tema, miren, en muchas ciudades aún no está implementado el sistema integrado de recaudo, Loja lo tiene. El tema del sistema de información al usuario, Loja lo tiene, el SAE, el consorcio, Caja Común, Loja lo tiene, porque el transportista ha visto que esto es avanzar hacia el futuro, a ver que se necesita que el transportista ya dejar ese concepto de hombre camión, sino evolucionar a un EMBA más empresarial para poder brindar de mejor el servicio y también se pueda optimizar el tema de los recursos, que actualmente, como ustedes saben, con la eliminación de los subsidios, pues ha puesto en jaque no solo a Loja, sino a todo el Ecuador y a todos los municipios a tratar el tema de las tarifas. De aquí también es un llamado a los entes gubernamentales, ya sean nacionales o locales, a verlo al transporte urbano o al transporte público como parte del municipio. No es que el transporte es de los transportistas, no, el transporte urbano es del municipio de Loja y él tiene que ver que sea sostenible y sustentable en el tiempo para que los ciudadanos se sientan bien servidos. Pero el ente municipal tiene su intervención en cuanto a la regulación y al control, pero propiamente quienes son directamente los gestores de este servicio son ustedes. Ah, exacto, no, sí, esa parte sí, es bastante claro, porque ¿quién es el responsable de organizar, controlar y permitir el tránsito en Loja? Es el municipio de Loja, pero los operadores son los que damos o brindamos el servicio de acuerdo a las directrices, y eso ha sido un tema bastante bueno, de que el transportista vaya evolucionando la parte técnica. Sí, yo le ponía como interrogante la cuestión de la fluidez de los buses, porque es característico aquí en la ciudad de Loja, a diferencia de otros lugares, como le decía, de ya ciudades metropolitanas, donde existe la aglomeración en las paradas. Eso no se ve aquí, ¿sí? No lo vemos aquí. O sea, nosotros rescatamos las cosas positivas y provechosas que ocurren aquí en la ciudad, por eso lo hemos invitado a usted para esclarecer y que tenga conocimiento la ciudadanía cómo se están dando las cosas aquí en esta ciudad de Loja. Gracias a la implementación de la tecnología que se ha hecho en el consorcio y en las unidades de transporte, es lo que nosotros logra que se pueda brindar el servicio de transporte con la fluidez que se da, porque nosotros sabemos a ciencia cierta por el número de pasajeros, a qué horas necesitamos más unidades para que no se aglomeren, a qué horas, en qué momentos tenemos las horas pico, en qué momentos tenemos las horas valle, qué línea es la que más afluencia tiene, a qué horas es la afluencia. Entonces eso nos permite a nosotros regular la flota y poner los intervalos de acuerdo a la demanda. Nosotros ofertamos el servicio de acuerdo a la demanda de pasajeros. Sí hay momentos en los que la ciudadanía dice que no, que los buses van muy llenos. La hora pico es hora pico en Loja, en Quito, Guayaquil, en todo lugar es hora pico, porque todos salen al mismo tiempo o ingresan al mismo tiempo. Por más que se intente poner buses a un minuto, no vamos a abastecer con tanta población que tenemos, que están yendo a sus lugares de trabajo, escuelas, colegios, universidades, pero tratamos de que ese lapso de tiempo no sea muy amplio entre que espera un bus y espera el otro, y eso ha hecho que seamos eficientes en el tema del servicio, y lo hemos venido brindando con todo el compromiso que tenemos hacia la ciudadanía, para que ellos también denoten el tema de que el transportista siempre está a favor o con el tema de que el servicio se lo dé de la mejor forma, y la ciudadanía se da cuenta de eso. Bueno, algunos lojanos sí somos bastante observadores y decimos sí, que hemos salido también de la ciudad, nos fijamos de que el transporte de Loja es muy bueno a comparación de otros. Nos falta mucho por evolucionar, seguir implementando, mejorando también, para poder nosotros seguir siendo ese referente que hemos sido hasta el momento.
De hecho, hemos sido referente en algunas prestaciones de servicio, que si bien es cierto, por A o B circunstancias se los ha desmejorado, particularmente de la cuestión del servicio de transporte público, ¿no? Pero la actitud tiene que ser optimista. Y la estrategia y el cálculo de lo que estamos hablando del servicio fluido y que no permite caos ni anarquía en cuanto a recoger pasajeros, de hecho responde a cuestiones técnicas. A cuestiones técnicas y también algo que nos sorprende, ya lo estamos mencionando, a propios y a extraños, que incluso permanentemente están viniendo delegaciones de otros cantones, delegaciones municipales, a copiar este tipo de sistema, porque hay algo que es también trascendental y que también tiene su antecedente, ¿no?, propio de nuestra cultura. Es la economista Álvaro, es la caja común. Sí. La caja común. ¿Cómo funciona la caja común? A ver, sí, esa es una parte bastante fundamental del sistema de transporte urbano, que ayuda a mitigar el tema de la guerra del centavo, ya que la caja común eso mitiga, como lo digo, pero ayuda al tema para no pelearse por ese centavo, sino que mejor alimentar mucho más la caja común y verse beneficiados todos de esos ingresos. Entonces, si yo llevo más pasajeros, beneficio a todos. Es un tema cooperativo en el que todas las personas se benefician de este tema. Entonces, tú llevas más, yo también me beneficio. Entonces, esto ha ayudado a mantener mucho el tema del servicio que se está dando, las horas de servicio y todo eso. Entonces, si tú llevas más, todos nos beneficiamos. Un bus que lleve más, a los 238 beneficia. Si un bus lleva menos, perjudica a los 238. Entonces eso ayuda a fiscalizarse entre ellos mismos para ir mejorando el servicio y brindarlo de una mejor manera. Entonces, se centralizan los ingresos mediante el pago de la tarjeta, el consorcio recauda ese dinero, termina el mes, se hace un reporte de cuántos ingresos tenemos, se suma y se divide para el número de socios y se reparte igualitariamente a cada uno. En forma equitativa. En forma igualitaria. Ni siquiera en un inicio hubo tal vez inconvenientes respecto a este reparto. No, en todo cambio existe el tema de la resistencia al cambio. No muchos están conformes, siempre estamos en nuestra zona de confort, y cuando nos toca salir de ella somos reacios a este cambio. Siempre hubo resistencia, va a haber resistencia en cualquier ámbito, por más bueno que sea, pero es simplemente irlo guiando a la persona, irle diciendo que esto es beneficio más no un perjuicio. Entonces, al ser beneficio, ellos van entendiendo, sí, costó tiempo, costó enojos, costó peleas en el sentido de debatir ideas, no de puñetes, sino de debatir ideas, pero se llegaron a los consensos que actualmente han dado fruto en el tema de la recaudación o en el tema de la caja común y el consorcio, que se viene manteniendo, como lo digo, ya 12 años desde su creación. Un logro también del sistema anterior anticuado es la implementación de las tarjetas para sustituir lo que era el pago en moneda, en efectivo. ¿Cómo se dio la implementación de esta modalidad, de este sistema? Sí, fue un camino bastante duro. Bueno, yo ahí ya pertenecía al consorcio. Bueno, yo soy parte del consorcio desde el año 2021. Desde ese año yo ya formo parte, he visto la trascendencia del tema del sistema integrado de recaudo. Costó bastante, sobre todo el tema de la ciudadanía, porque veníamos de una pandemia, el tema del uso de las monedas, no todos usaban el transporte urbano. Entonces la tarjeta era evitar el tema de ese contacto y fue funcionando. Se lo hizo por 3 ocasiones, se lo implementaba la ciudadanía, como lo digo, la resistencia al cambio también nos afectaba a nosotros, porque la ciudadanía dice, ¿por qué me voy a ir a recargar si puedo pagarle? Que es más fácil. Entonces nosotros le explicábamos al ciudadano que se veía reacio,
esto nos ayuda a nosotros fiscalizar y tener mayor orden en el sistema de transporte, porque tenemos y podemos saber a ciencia cierta cuánto son el dinero que ingresa por temas de servicio de transporte, y eso nos ayudó. Por eso lo digo, la ciudadanía también hubo resistencia por parte de los operadores, pero se fue escalando, se fue evitando, se fue haciendo todo el tema para que esto funcione, porque es algo positivo para la ciudadanía y para el operador de transporte. Entonces, al ser positivo para las dos partes, porque facilita el tema del ingreso a las unidades, pagos de tarifas justas por el tema de las medias tarifas, que son discapacidad, estudiante y tercera edad, se respetan las medias tarifas, se hace un pago más ágil porque no estoy esperando a ver si tiene sueltos, que no tiene sueltos, simplemente es el tema de ir recargar y validar e ingresamos. Entonces se ha facilitado eso tanto, y eso ha ayudado mucho a la operación también. Entonces la fluidez también viene desde la parte, y del buen trato viene desde la parte de fluye el servicio de transporte, porque la ciudadanía ya está familiarizada con el sistema, válido, me valida el pase, ingreso, válido. Entonces eso hace que también fluyamos más rápido, no tener que esperar mucho tiempo, que no hay sueltos, no tengo moneda. Entonces eso ha facilitado mucho el tema y el control también. El transporte, el servicio de transporte urbano, como es lógico, se lo hacen en las diferentes vías, que son las venas de la ciudad, tanto en la parte céntrica como en la periferia, ¿no? Y nosotros tenemos que ser honestos en este sentido, porque los medios de comunicación deben ir direccionados a informar de una manera veraz, y hay que también hacer conocer los dos lados de la moneda, porque muchas de las veces se direcciona, y no de manera constructiva, provechosa, a un determinado sector, ¿no? Se escucha en los medios tradicionales que solo hay cuestiones negativas en los transportistas, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros también, que somos permanentes personas que usamos este servicio, damos fe de cómo se encuentran las vías, principalmente en la periferia. Son unas vías totalmente desastrosas, parecen peores que los cráteres lunares, ¿sí? Y a veces nosotros vemos como los buses van como esos caballos chúcaros, plo, 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 y en ciertos casos de conductores que parece que no es de ellos los buses, le dan ahí, le aceleran, y uno dice, pobre carrito, Dios mío, pobre carro, como lo maltrata. Lo maltrata, claro. Lo maltrata, porque es un asunto complementario, como le digo. O sea, las vías tendrían que tener las condiciones para que puedan laborar y no se destruyan las unidades, porque nosotros estamos conscientes de que invertir en una unidad, invertir en un bus, representan valores, un costo que no es de que yo meto la mano al bolsillo y ya tengo ni siquiera para la entrada, sino que tienen que hacerlo en base a créditos. Y como solemos decir las personas que trabajamos particularmente, que trabajamos en el sector privado, nosotros que trabajamos el día a día, recibimos monedita en monedita, monedita en monedita, pacientemente, juntar moneditas para pagar la cuota de la unidad. Se ha conversado al respecto de esto con las autoridades municipales, que tienen que crear las condiciones para poder desarrollar un trabajo eficiente
A ver, el tema de la vialidad, no, bueno, no creo que no es Es desconocido. desastroso, es Sí. desastroso. O sea, por eso nosotros, disculpe economista, queremos también dar a conocer esa parte. Sí, sí. Más aún cuando sabemos que de por sí un automotor, sea para servicio público o privado, una vez que sale del concesionario o del lugar donde venden, solo que lo compré un vehículo hoy día, o en este momento lo compré, que son creo 7:15 de la noche. A las 9 de la noche ya no me, ya, si lo quiero vender ya no me dan lo mismo. Claro, sí. A ver, en el tema sí, nosotros, bueno, no es desconocido para nadie el tema de la vialidad que atraviesa Loja, es bastante deplorable, es bastante mala la vialidad. En el centro, en la parte regenerada y lo más cercano al centro es lo que está bien, de ahí la periferia por donde nosotros mayormente circulamos, de las 12 líneas de transporte urbano, creo que una tal vez tenga en su totalidad el tema de asfalto, pero tampoco al 100%. Y eso denota el tema del que no se está tomando al servicio de transporte urbano como servicio. El servicio no es solo las unidades de transporte y el chofer, también tiene que ver el tema de la vialidad. Es complementario. Es complementario, exactamente. Son muchos factores y muchos parámetros que se los debe de manejar. Y hoy en día, discúlpeme, economista, que lo interrumpa, dentro ya de ámbitos y de un contexto técnico. Claro, no, es que esa parte, como le decía, sí, interviene bastante porque la ciudadanía en las vías, como usted lo dice, parecen cráteres, no se van cómodos, toca las frenadas bruscas para evitar los huecos, nosotros planificamos un tiempo determinado para que lleguen, porque lo que la necesita la ciudadanía es movilizarse más rápido, porque el tiempo es oro, entonces necesita movilizarse más rápido, pero por el tema de las vías, pues esos plazos, esos tiempos de recorrido se alargan, no se genera un buen servicio. Entonces la ciudadanía también tiene que estar consciente de eso y la autoridad también, de que necesitamos que las vías estén expeditas, por lo menos, donde el bus circula para que la ciudadanía, porque nosotros movemos casi el 50% de la población que tenemos en Loja se movilizan en el transporte urbano de acuerdo a la partición modal que tenemos, entonces eso denota mucho cuánto nosotros movilizamos y quiénes se van a servir de este tema de que las vías estén en buen estado y asimismo el servicio mejore tanto en calidad como en fluidez del mismo. Sí, economista Álvaro, o sea, mire, la gente observa, si bien es cierto, quiere transportarse lo más rápido, como dice usted, pero también tiene que hacérselo en condiciones de seguridad. Exactamente. Y para que exista esa seguridad tienen que las vías estar por lo menos medianamente aptas para que puedan circular los buses. Y mire, buses y todo tipo de vehículos. Y mire, y eso también hay que tomar en cuenta, que con la mala calidad de vías que tenemos, encarece aún más el sistema de transporte y los mantenimientos preventivos y correctivos que tenemos que hacer a las unidades. Como la vía es mala, tenemos la planificación del cambio de X implemento del bus, digamos a los 3.000 kilómetros, pero como las vías son malas, tenemos que hacerlo a los 2.500. Entonces ya se va cortando la vida útil también del mismo, el tema de llantas, tema de suspensiones, temas de mantenimientos. Entonces eso también encarece ante la mala condición económica en la que estamos actualmente por la eliminación de los subsidios. Entonces esa parte también, un llamado de atención a la municipalidad para que se tomen las cartas en el asunto, tanto en temas tarifarios como en tema de las vías de aquí del cantón. Hacemos una pequeña pausa para saludar a nuestros amigos que nos honran con su sintonía en cada una de las programaciones de Entre Amigos y a la diversidad de programación que tiene Cuxibamba Estéreo. Un like, sus criterios, bienvenidos amigos de TikTok. También aprovecho para saludar en esta noche a Yulisa Elizabeth Palacios Viteris. Feliz cumpleaños para ella y su nenita Lucianita y su esposo Darwin. Feliz cumpleaños, Yuli, y asimismo a todos los quienes en el día de hoy están de aniversario. Saludos fraternos a nuestros seguidores en las diferentes plataformas, en especial a ustedes, amigos de
de TikTok. Economista Álvaro, topemos ese tema de el costo del pasaje en la transportación urbana en la ciudad de Loja. En el año 2014 ya ocurrió una alza. Suponemos que se dieron bajo condiciones diferentes y técnicas, porque la cuestión es técnica y esa se la da en el interior del ente municipal, aquí en el GAT municipal del cantón Loja. Hubo una propuesta economista y en una primera instancia incluso parecía de que ya se iba a ocurrir una alza que era algo así de 36 centavos. O sea, nosotros los ciudadanos, o sea, de forma imparcial, aquí el director Huguito, mi persona, nuestras familias, nos transportamos en los buses, ¿sí? Y siendo conscientes sobre todo y civilizados, no mezquinos y egoístas, porque justamente esa mezquindad y ese egoísmo es el que obstaculiza, el que no permite que fluyan consensos, acuerdos y las cosas salgan mal. E incluso por eso Loja está como está, en una declive en todos sus aspectos de convivencia social, y no queremos que se agrave en la cuestión de la transportación urbana. Economista Álvaro, como le decía, ya hubo una propuesta. ¿Qué ocurrió? A ver, el tema de la tarifa es bastante complicado. Lo llevamos solicitando al municipio de Loja desde el año 2020, porque las condiciones, como usted mismo lo dijo, José, al inicio, cuando se planteó la de 25 a 30 centavos, eran otras condiciones. Solo para lógicamente. Para un ejemplo nada era más. Otra realidad. Otra realidad, exacto. Para un ejemplo, el costo del galón de combustible y los salarios básicos, por hacer algo referencial, porque del resto nos haríamos larga la noche para ir viendo cada uno de los aspectos que ha ido cambiando, sí. No solo por la inflación, sino por muchos otros factores. Entonces nosotros, a medida de eso, se solicitó desde el año 2020 la revisión de esta tarifa. En el año 2022, cuando estaba la licenciada Patricia Picoita, nosotros hicimos una acción de protección donde los jueces nos dieron la razón de que teníamos que el municipio revisar las tarifas. Le interrumpo, economista. ¿Podría explicarnos, o sea, bajo qué parámetros la institución municipal determina la tarifa? Determina la tarifa. Ya, sí, existe un acuerdo ministerial, el 067 del 2020, donde se da la metodología para el cálculo de la tarifa del transporte urbano. Ese es el insumo principal. ¿Esta es aplicable al ámbito de todos los municipios del Ecuador? A todos los municipios del Ecuador y de obligatorio cumplimiento para cada uno. Entonces, hay una base legal, hay una base técnica, donde los municipios tienen para poder hacer los cálculos tarifarios. ¿Ya? Salió este decreto el año 2020 y empezamos con el tema de la solicitud. 2022, porque no es solo que esta que se nos negó de los 6 centavos, ya llevamos 6 años en este tema solicitando la revisión tarifaria, y para ir contextualizando, en el año 2022 una acción de protección que ganaron los transportistas a favor de ellos, diciendo que sí han sido vulnerados los derechos, y se le obligó al municipio a que se lo trate. En ese momento le dieron 90 días, ya salió Patricia Picoita, entró Franco Quesada, le tocó cumplir la sentencia, pero por ciertos temas o tintes políticos se la archivó. Listo. Nuevamente se volvió a hacer otra vez el proceso en el que estamos actualmente. En el año 2024, porque todo eso pasó en el 23, en el año 2024 nuevamente se hizo otra solicitud y sale el estudio de la tarifa del año 2024. Para esto está el artículo 47 de la Ley de Tránsito, donde explica
y dice que los estudios tarifarios para las revisiones de las tarifas se los tiene que hacer cada 2 años. En el año 2022 no se pudo, ya con un estudio. En el año 2022 24 se volvió a solicitar este estudio, donde ahí salen los 36 centavos. ¿Listo? ¿En qué año sale lo de los 36 centavos? En el año 2024. En el 2024. Con datos del 2024 es entregado a la municipalidad en julio del 2025. O sea, ¿de qué manera? ¿De qué manera el municipio, flota esto? Ya. El municipio, nosotros como consorcio, como operadoras, entregamos un borrador. Un proyecto. Un proyecto técnico, exactamente. ¿Quiénes intervinieron en la elaboración de ese proyecto? Cuando está desde las operadoras, mi persona y otros profesionales mismos conocedores del tema del transporte, y este borrador se lo pasa al municipio para que ellos lo mejoren. En el año 2024. ¿Era alcalde quién? En ese momento el licenciado Franco Quesada. Ya. Se lo pasa, el municipio lo revisa, lo mejora y sale la tarifa de 36 centavos. Esa pasa a primer debate, segundo debate, votación final. Todo muy bien, todo estaba bien. Pasó a otra sesión donde se hizo una reconsideración del tema. En el periodo del licenciado Franco Quesada. No, ya con la ingeniera Diana Guayanay. Ya estamos hablando de lo que acaba de pasar en el 2025. O sea, ya terminó el periodo del licenciado Franco Quesada. Claro, ya lo quitaron y entró la Pero ¿cómo quedó el proyecto? Sigue vigente, el estudio sigue vigente, eso no se detiene solo porque cambiaron de alcalde, ¿ya? El estudio sigue vigente y sigue vigente hasta el año 2027, hasta finales del 2026, perdón. Entonces sale el estudio de 36 Pero en centavos. el interior del municipio, ¿quiénes son? Ellos son la dirección de tránsito, la dirección de movilidad con sus técnicos, ellos son los que elaboran el estudio de la tarifa. O sea, ellos analizan y dan el visto bueno. Ellos hacen todos los cálculos, porque no es nada difícil, es súper fácil. Pero ellos aprueban. Exacto. O sea, la dirección de movilidad de tránsito y transporte, como se llama hoy en día, ellos analizan y ellos aprueban. Son de ellos legalmente las competencias. Exactamente. ¿Tiene que ver algo el cabildo, el consejo de...? El consejo cantonal es el que vota en base al estudio. La dirección, todo esto interviene el municipio. Hasta ahí nosotros ya no hemos intervenido. O sea, solo ustedes hacen una propuesta. Una propuesta y solicitud. Y de ahí todo viene ya parte municipal. La elaboración por parte de la dirección. La dirección lo elabora y lo pasa al Ejecutivo, al Cabildo, para que se lo ponga en una ordenanza, que fue la reforma a la ordenanza 055. Pasó el primer debate el 4 de septiembre del 2025, pasó el segundo debate en enero del 2026, pasó votación final creo que si no estoy mal, en el marzo del 2026. En abril se hace el tema de una reconsideración, si no estoy mal las fechas, igual pasa. Y luego viene el tema que se suscitó en el mes de mayo, donde por problemas de orden parlamentario para mí, porque eso es ya netamente del parte del municipio, se da de baja la reforma a esta ordenanza. Pero eso es en el interior del cabildo, o sea, son los concejales los que... debaten y votan. Debaten y votan, pero previo a ello pasa por quiénes. Previo a ello, primero está la dirección de tránsito, luego pasa por la comisión de tránsito del Cabildo, la comisión de tránsito del Cabildo, primero pasa de la dirección a la alcaldía, la alcaldía la pone en consideración a los concejales, de ahí se la pone en consideración la reforma a la ordenanza, pasa a la comisión de tránsito, la comisión de tránsito la analiza, mejora la reforma a la ordenanza y la pone para primer, segundo y votación final. Está claro. Lo que ocurrió últimamente, estamos hablando de mayo y ya es alcaldesa la ingeniera Diana Guayanay. Ella lo conoció, lo pasó al seno del cabildo y ellos parece que en una primera instancia aprobaron, no hubo objeción alguna. ¿Qué pasó luego? Es que ahí es algo bastante, ¿cómo le diría? Nosotros también nos quedamos como anonadados, impactados, porque ya teníamos la votación, ya estaba aprobado solo de ejecutarlo, y por orden... Economista, si algunos pensamos de que ya el pasaje ya iba a quedar en 36 centavos, luego pues, intempestivamente no sé qué pasó, qué ocurrió. Ahí sí, la verdad yo les podría decir que ya en el orden parlamentario, en esa parte ya desconozco mucho el tema, por decirlo así, que los procedimientos parlamentarios, el orden administrativo y toda esa parte
ahí hubo un problema entre dentro del municipio que nos acarreó al no tener la tarifa de transporte urbano al día de hoy, que la estamos siguiendo insistiendo, porque no es solo un capricho de la ciudad de Loja, sino a nivel de todo el país. Como ustedes saben, están luchando estas tarifas porque ya es insostenible el servicio de transporte urbano, y más sobre todo en Loja, que tenemos la implementación de todos los servicios que la ley de tránsito obliga a los perdón, a los municipios a implementar en el sistema de transporte urbano. Entonces, eso ha encarecido más y la insostenibilidad cada vez es más fuerte. Esperemos que se los tome con responsabilidad por parte del municipio y puedan ya tomar una decisión responsable y técnica al respecto de la tarifa de transporte. Una vez más, saludamos a los lojanos residentes en los diferentes estados de la Unión Americana. En los Estados Unidos, un abrazo muy fraterno a todos ustedes que nos están saludando desde San Diego, Nueva York y los diferentes estados. Asimismo, a todos los que se encuentran en la Unión Europea, en los diferentes países que conforman la comunidad de los países de Europa. Saludos y hagan un like en TikTok, que esto nos contribuye para consolidar y mejorar las diferentes programaciones de Cuxibamba Estéreo. Economista, lo que los lojanos esperamos en un ámbito de armonía, porque nosotros realizamos este tipo de programaciones justamente para ya ir descartando la polémica, el caos, el relajo, la parcialización por grupos de intereses y de conveniencia mezquina. Y nosotros queremos que las cuestiones, las soluciones a la problemática de ciudad y provincia se lo haga en un ámbito de objetividad. Y así tendría que ser en todos los ámbitos, no solo en el tema de la transportación urbana, sino en muchos de los servicios que brinda el municipio. Vemos vialidad, tal vez está teniendo un déficit porque no están recaudando lo que tienen que recaudar. Tienen que revisar esa tarifa también. Si es que es necesario para tener vías expeditas, pues tocará pagar adicional. Vamos con el sistema de recolección de basura. No sé desde cuándo no ha sido actualizada esa tarifa y qué está sucediendo. No se puede dar mantenimiento a los recolectores de basura. Hemos pasado de ser ciudad ecológica a solo recoger basura. Asimismo vamos con agua potable, alcantarillado, sí, y muchos servicios adicionales que tal vez por el mero hecho de no toquémosle el bolsillo al ciudadano, estamos destruyendo una ciudad que por muchos años ha sido referente en muchos ámbitos, en demasiados ámbitos, y eso denota las autoridades que tenemos actualmente. Entonces tenemos que ir mejorando desde todo el tema de que la sostenibilidad de los servicios, por más que sea un servicio público, debe ser sostenible y no de otros rubros intentar tapar el hueco que se está creando por no revisar tarifas en los diferentes tipos de servicios. Hay un factor determinante en este tipo de la administración de la cosa pública, que no solamente es en los gobiernos locales, sino también es en el gobierno de ámbito nacional. El doctor Osvaldo Hurtado tiene una obra muy buena, muy realista, porque fue presidente de la República, y él nos explica y nos habla de un asunto que tiene una inspiración de la mezquindad de determinados grupos politiqueros, ¿no? Que cuando llegan al poder, sea bien en el gobierno nacional o en los gobiernos locales, en las alcaldías, en las prefecturas, donde sea que les toque administrar, hay un proyecto de una obra que se está iniciando, puede que ya esté a la mitad por terminar, o ya Economista y Ciudadanía y amigos de TikTok, puede que ya se la terminó a la obra, pero viene la otra administración y es algo de Ripley que solo se puede dar en nuestro país, en nuestra ciudad, algo sorprendente que está fuera de toda lógica y de toda razón, de que existe una obra y como fue del anterior y fue mi enemigo político,
no le doy mantenimiento, la destruyo, la que está por terminarse ahí la dejo botando y se pierden recursos. Esa es una responsabilidad por parte de las autoridades y bueno, nosotros a veces como ciudadanos también tenemos la culpa de a quienes elegimos, porque por nuestro voto es quienes están ahí. Tenemos que analizar no solo desde lo que prometen, sino de lo que sí pueden lograr hacer. Y el tema, mire, como usted lo dice, que porque por enemistades, por complejos... Por diferencias de la politiquería. Exactamente, no se concretan obras que tal vez sean fundamentales para el cantón, para el país o en diferentes ámbitos. Entonces eso hace que todo buena intención o toda buena obra se quede o solo por temas netamente políticos, que jamás debe ser así, sino que el político debe servir al pueblo, debe ser el servidor del pueblo para poder todas las obras encaminarlas para que sirvan y sean necesarias para la ciudadanía. Sí, eso también ya depende de la formación en principios, en valores que se los inculca, se los asimila en el interior de las familias, en el sistema educativo mismo cuando somos estudiantes, pero parece que de una u otra manera esto no está ocurriendo, no se está enseñando a los jóvenes en el interior de las familias, ¿no? Como era antes. Tienes que ser respetuoso, tienes que ser honesto, no coger lo ajeno. Cosas así que nos permitían hacer un complemento con lo que también los maestros, los profesores en la escuela, en el colegio, nos inculcaban. Y eso ya se queda como un patrón de comportamiento individual y colectivo. Entonces, ahora uno más vivo que el otro, más avispado que el otro, que si yo llego a una institución pública, verás, serás vivo, solo son 4 años, tienes que hacer alguito, tienes que hacer plata, no serás como el vecino que estuvo 5 años en el municipio y no tiene pero ni un carro de segunda. No, eso está mal. En la educación también depende. Esto incide para que tengamos estos fenómenos en la sociedad. Incide demasiado la educación que tenemos desde el hogar, la formación también que tenemos por parte del colegio, escuela y universidad también influye demasiado sobre el tema de que cómo tenemos que comportarnos y sobre todo pensar en un proyecto de ciudad. ¿Qué le vamos, si somos servidores públicos, perdón, qué ciudad le vamos a dejar a nuestros hijos, al futuro de la patria? Porque ahorita tal vez esa persona, como usted lo puso, está pensando en el ahora, tal vez, el que no hizo nada, solo buscar réditos individuales, pero luego esa misma ciudad, ¿cómo la dejas para tus hijos? Que tal vez no tengan movilidad, tal vez no tengan una buena de reciclaje, y hay que ir pensando en eso, porque el tema de la contaminación también y muchos otros factores que a la larga van a influir en nuestras futuras generaciones. Entonces, siempre el tema de nuestra educación o nuestra formación debe ir en valores y en principios. Exactamente, José, como usted lo acaba de decir. Y economista, tiene que ser también no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, en el ámbito de pequeños negocios, grandes negocios, y veremos una repercusión de una mejor manera de idealizar, de planificar y de actuar de cada uno de los ciudadanos y de nuestras autoridades, tanto públicas como privadas, que al fin y al cabo son los que nos permiten de una u otra manera tener un bienestar elementalmente aceptable. Entonces, esa es la idea, ese es el objetivo, una armonía en una convivencia social elemental. Ahora, economista Álvaro, ¿qué están haciendo ustedes para poderse reivindicar? Como ya lo dice usted, los costos de servicio están contrarios a los ingresos. Sí. A ver, nosotros somos un servicio público, un tema de un sector estratégico del Estado,
Entonces tenemos que seguir brindando el servicio independientemente de si estamos a pérdida, pero ya va a llegar un punto en el que no se va a poder seguir brindando el servicio porque no tenemos el equilibrio económico para poder seguirlo haciendo de la norma o de la normalidad que teníamos. O sea, no se puede, ya hasta cierto punto hemos logrado llegar o equilibrar, ni tanto equilibrar, sino sostenerlo nada más para poder seguirlo brindando, pero ya el tema tarifario es algo que se necesita para poder seguir operando, no es un capricho tal vez del transportista, no es un capricho de las operadoras, no, es algo fundamental para poderlo seguir brindando. Si queremos un servicio de calidad, tenemos que tener el tema del ingreso para poder seguirlo ofertando. No solo por el tema del incremento de más de un 300% en el tema de del insumo principal, que es el combustible, sino también el tema de sueldos básicos, canasta básica de repuestos, neumáticos y muchos otros rubros que son directamente al tema de la operación. Y esto ya ha puesto insostenible al servicio y es una quiebra inminente actualmente como lo estamos trabajando al borde ya ya se están unidades que no se les puede dar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios, las entidades financieras donde se han hecho los créditos para poder renovar la flota también, y hay varios embargos de unidades. Entonces esto es un castillo de naipes donde va a ir cayendo de a poco, pero ya no porque no se lo quiera seguir brindando, sino por la insostenibilidad que ha creado el no ser responsable con una revisión tarifaria tan urgente que se necesita en el transporte urbano. Saludos una vez más a nuestros amigos de TikTok, fieles seguidores, siempre son bienvenidos sus criterios. El hecho es de que nosotros como ciudadanos, y es notorio porque día a día nos subimos a las unidades de transporte urbano, a los buses, ¿no? Y evidentemente lo vemos al conductor y nosotros incluso en su propia presentación tenemos que notar que nos irradie que está Confianza. Que está de confiar, ¿no? De que se le nota que está motivado a trabajar. Pero si existe este tipo de situaciones, crea malestar. Y a lo que nosotros nos conviene es de que el conductor, el que maneje el bus, esté, como se dice, chévere, se sienta bien, esté con un bienestar, con una gana de trabajar, de servir. Pero sí ocurre incomodidad y malestar con este tipo de situaciones. A cualquiera, o sea, si al carpintero le hacen hacer una obra, una mesa y pues no le pagan lo que le permita tener una utilidad, una ganancia, lo hace sentir mal y tal vez puede que hasta con mala gana le haga la obra, ¿sí? Entonces nosotros lo que nos interesa es de que mutuamente exista un bienestar, tanto en quienes utilizamos de la transportación urbana como quienes la prestan, que serían los conductores. Se supone que vivimos en un estado de derecho, economista, Alba. Existen recursos legales que viabilizan y que son mecanismos para dar cumplimiento a nuestros derechos. ¿Qué recursos han utilizado ustedes? ¿Qué están planificando desde la parte jurídica para poder, como le digo, ser reivindicados y tener una ganancia, una utilidad modesta del trabajo que los realizan cada uno de los conductores dentro del transporte de servicio urbano? A ver, no, es una muy buena pregunta, José. El tema es bastante complicado. Nosotros hemos tratado de agotar todas las instancias del diálogo con la Porque autoridad. si ustedes no se mueven, si ustedes no accionan, Sí, el Espíritu exactamente. Santo no les va a Sí, auxiliar sí. ni les va a mejorar la cuestión. Nosotros hemos confiado en las autoridades que tenemos, pero la confianza o el tiempo se nos agota, entonces tenemos que ya avanzar a un tema legal también. Hemos barajado varias instancias, hay que irlas abordando para poder llegar a este
no capricho, como le digo, tenemos tenemos base legal, tenemos base técnica para poderlo hacer, solo nos falta la voluntad política y eso es lo peor que puede pasarle a la parte técnica, la política, porque la política no ve la parte técnica, ve solo el tema de beneficio al político, no del beneficio a la colectividad. Porque si tú tienes un servicio deficiente, vas a tener ciudadanos que no están conformes con el servicio. Y nadie está conforme con el tema de la vialidad, nadie está conforme con el tema de la recolección de basura, nadie está conforme con el alcantarillado y muchos otros servicios que brinda el municipio. ¿Por qué? Porque lo técnico se ve trastocado por lo político. Y esa parte es lo que siempre habría que separar, y todas las personas que nosotros nos representen deben ser personas que dentro de lo político sean muy técnicos para tomar decisiones que a veces controversiales para algunos sean acogidas de la mejor forma y así pueda salir la ciudad adelante. Porque otras ciudades sí avanzan y Loja siempre a veces se queda estancado. Es porque hay políticos que se vuelven técnicos para poder darle lo mejor a la ciudadanía. Entonces, y desde la parte legal también estamos viendo la forma también de cómo poderlo viabilizar y que sea en el más corto plazo para que esta pretensión que tenemos justa se cristalice. La presión que ustedes indica, economista Álvaro, es en el fundamento que tiene un sustento como debe de ser, técnico y jurídico. Los intereses y las conveniencias de los politiqueros debe quedar independientemente, pero eso no ocurre. No ocurre, porque nosotros podemos ir a la instancia técnica y a la instancia legal, pero ustedes tienen que presionar. Luego pasa, mire, eso es el problema. Hacemos la parte judicial y la parte técnica, pero dependemos de la votación de las 12 personas que están en el cabildo. Pero tienen que presionar, yo digo, en el sentido de que haya, dentro de lo que sería una administración de justicia, dentro de los parámetros que les asiste por derecho, ¿no es cierto? Claro, porque, o sea, todo trabajo tiene que ser remunerado, ¿no es cierto? No. Y en la misma metodología dice que la rentabilidad o la utilidad que deben percibir los operadores no debe ser menor al 14%, y esa utilidad ya la perdimos hace muchos años por una tarifa. Están trabajando en ello. Están trabajando en ello. Sí, estamos trabajando. Otra cosa que antes de que se nos quede, que tiene que ir de igual manera pegado al costo del pasaje, es la calidad del servicio. La calidad del servicio, que eso propiamente ya dependería internamente del consorcio de transportistas Ciudad de Loja. Bueno, verán, en esa parte, en ese sentido, en el tema del servicio, ¿qué es el mayor, lo que mayor nos observa la ciudadanía? Es el tema de el trato que tiene el conductor con el usuario. Si hablamos de unidades, si hablamos de otro tema, es muy poco tal vez lo que la ciudadanía nos reclama, pero sí del trato al usuario. Nosotros con los conductores todos los años tenemos capacitaciones, más que todo enfocados en la atención al cliente y el trato al usuario. Entonces eso nos ha servido para ir reduciendo este tema. Como en todo negocio siempre hay todavía resistencia al cambio, lo hemos tratado y lo estamos tratando de ir minimizando. Entonces eso nos va a ayudar también, nos está ayudando y la ciudadanía se sienta bien servida, porque en los otros ámbitos nosotros hemos ido mejorando, hemos ido plasmando todo, porque en flota vehicular hasta el año pasado, el año 2026, hasta este año, hemos seguido renovando la flota a pesar de las adversidades económicas. Para el siguiente año esta renovación se trunca por el tema económico, pero lo hemos venido haciendo y responsables con todas las obligaciones adquiridas, pero ya el tema político ha trastocado lo técnico y ya no podemos seguir con las obligaciones. Imagínese que al no poder hacer esta renovación se vaya a ir decayendo el sistema de transporte, porque los vehículos se van a envejecer más, y usted sabe que un vehículo más envejecido tiene muchos más problemas, no brinda el servicio que la ciudadanía está acostumbrada a tenerlo, porque nosotros tenemos muy buenas unidades. La vida útil es de 20 años, pero nosotros tenemos un promedio de vida de no más allá de 10 años, que es una muy buena flota vehicular. O sea, en 10 años ya se le da de baja a un vehículo. No, o sea, tenemos un promedio de vida útil actualmente de 10 años, pero tienen una vida útil de 20. Nuestras unidades están entre el 2016 y el 2026.
la mayoría, casi el 80% de nuestra Pero el flota. municipio ¿hasta cuántos años deja y permite que una años unidad en la ruta, esté circulando y trabajando en el servicio? 5 años en la ruta troncal, 20 años de servicio, porque eso da la ley de tránsito. No es solo el municipio, la ley de tránsito le da 20 años de vida útil. Que es aplicable también para ustedes. Exactamente, sí. Bueno, economista Álvaro nos dice que se está trabajando en la capacitación a los conductores en cuanto a relaciones humanas, atención al público, que es importante. Es súper importante la atención al público. Es bonito cuando uno va a un negocio, a un comercio y lo atienden con buena cara, de buena manera. A uno le da hasta gusto de volver a ese lugar, así sea más lejos. Pero si lo ve a uno que está vendiendo en un negocio bravo, mal encarado, entonces eso sí incide, ¿no? Como que nos reparte esa energía. Claro. Entonces en eso dice que se está superando y es un aliciente y una buena noticia para nosotros los usuarios. Economista Álvaro, ¿cuál es la aspiración del costo del pasaje de transporte urbano en la ciudad de Loja a la cual ustedes quisieran lograr? A ver, nosotros actualmente estamos con un estudio del año 2000, con datos del 2024, con un combustible a $1.80, donde son 36 centavos. ¿$1.80 qué? El galón de combustible. ¿De qué galón? ¿Del diésel? De diésel, exactamente. Ahora nosotros... ¿Todas las unidades son a diésel? Toditas, no tenemos todavía, no hemos dado ese paso a la electrificación de la flota, pero nosotros no estamos tan lejos que tal vez en algún momento se lo pueda hacer, pero necesitamos el apoyo. ¿Están dentro de su planificación de estratégica en el servicio incorporar unidades eléctricas? A ver, no solo el tema es del operador, sino también viene desde la parte de... Hay condiciones, todo ese tipo de cosas que se debe de tomar en cuenta. Sí, o sea, a ver, el tema de la ley de eficiencia energética obliga a los municipios que a partir del 2030 todas las unidades de transporte urbano que se renoven tienen que ser unidades eléctricas, pero los municipios son quienes deben garantizar... De cumplimiento a nivel nacional. A nivel nacional. Tienen que los municipios crear las condiciones, primeramente planes de chatarrización, infraestructura, porque un vehículo eléctrico no es lo mismo que uno a combustible, necesitamos electrolineras, patios centralizados, vías para que soporten el peso de estas unidades. Entonces son muchas cosas que esas son parte del municipio de Loja. Ahora, el tema de lo que para terminar la idea anterior, es el tema de que la aspiración por parte de los transportistas es equilibrar los costos con los gastos. Técnicamente, equilibrar ingresos y gastos. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, y una tarifa que equilibra esto a la actualidad, bueno, realizada por el consorcio con el combustible, el costo, todo lo que está al 2026, estamos bordeando los 54 centavos. Esa es la tarifa propuesta. La que nosotros necesitamos. De 54 centavos el pasaje. Esa es la que necesitamos técnicamente al 2026, porque la de 36 centavos era al 2024. Al 2026 es la que ahorita le manifiesto, que esa va a entrar en otro debate próximo, que también va a estar, pero hasta eso es un llamado a la responsabilidad del municipio a buscar los mecanismos, no pelear por el tema tarifario, buscar donde pensemos en tema servicio, donde, como lo decía, hace unos días estuvimos en Colombia viendo un tema muy trascendental y que nos abrió mucho más el espectro sobre el tema del sistema de transporte urbano, es crear un fondo de equilibrio tarifario, donde el ciudadano paga una parte y el municipio compensa la parte técnica. Entonces hay la socialmente justa y la técnica, donde todos los rubros se pueden ir equilibrando y se puede brindar el servicio sin tal vez pensar en afectar al bolsillo del ciudadano, al usuario del transporte, pero se puede también inyectar ingresos para poder sostener el servicio. Economista Álvaro, el deseo de nosotros, los lojanos, de quienes vivimos en nuestra ciudad, y que también estamos transmitiendo este mensaje, esta información a quienes están fuera de la ciudad de Loja,
caos, sin relajo. Por eso es lo que nosotros siempre hacemos de este tipo de programación, para de una manera u otra hacer un peso y un equilibrio en una información veraz. No nos queda una vez más que despedirnos de esta programación, agradecerle a usted, economista, por su atenta presencia y haber tenido una respuesta favorable, hacerse presente y hacerle conocer a la ciudadanía cuál es el pensar, cuáles son los deseos y cuáles son las intenciones del Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja, que nos están prestando el servicio de transporte en la ciudad de Loja. Palabras de despedida, economista. José, muchísimas gracias a usted por la invitación, poder informar a la ciudadanía de estos temas que tal vez algunos desconocen al respecto, de qué se hace, cómo se hace y para qué se está haciendo. Y como Transportación Urbana siempre comprometidos con el tema de brindar el mejor servicio de transporte urbano, como lo hemos venido haciendo desde el año 2014, siendo referentes a nivel nacional para que Loja se sienta bien representada, y muchas delegaciones, no solo de Ecuador, sino también del norte del Perú, que vienen a ver este sistema esta organización que tenemos aquí, y amar lo nuestro, amar lo que nosotros estamos haciendo. Llamamos a la ciudadanía a seguir confiando en el sistema de transporte urbano para nosotros seguirlo brindando de la misma forma. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su presencia y hasta pronto también con nuestros seguidores en TikTok. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.